Hola, hola, ¿qué tal? En este nuevo video para el canal veremos cómo bajar esas temperaturas de tu tarjeta gráfica, al igual que el consumo y los voltajes, y tener el mejor rendimiento posible, no importa el juego exigente que estemos jugando o algún tipo de renderizado o cualquier cosa que le exija mucho consumo a nuestra gráfica. Esto de verdad, lo que vamos a hacer no afecta de ninguna forma negativa a tu gráfica, al contrario, es un plus para tener más estables sus consumos indiferentemente de la gráfica. Esto aplica para todas. Lo que vamos a hacer es un undervolting, pero ¿qué es un undervolting? El undervolting consiste en hacer que nuestra tarjeta gráfica consuma menos energía bajando los voltajes de frecuencia de la misma. Por ende, hará que se caliente mucho menos. ¿Por qué sucede esto? Las tarjetas gráficas vienen por defecto con frecuencias de voltaje un poco altas, lo que hace que al estar usándolas o jugando cualquier título, ellas vayan a tope. AMD y Nvidia muy bien pudieran vender gráficas con undervolting para que el usuario no tenga que lidiar con estas altas temperaturas, al igual que el consumo, entre otras cosas. El detalle se encuentra que si ellos venden estas gráficas con bajos voltajes o niveladas para que no tenga que enfrentar esos calentamientos al estar utilizándola, puede que muchos usuarios presenten problemas a la hora de instalar dicha gráfica, como pantallazos azules o de que la computadora nunca prenda. Por lo cual venden sus gráficas con frecuencias y voltajes estables y testeados para que no tengan ningún tipo de problema. Ahora bien, para empezar a hacer todo esto vamos a necesitar el programa del MSI Afterburner. Una vez ya lo tengamos descargado y configuremos el monitoreo para que muestre las estadísticas del juego, los FPS y juguemos, ya podemos empezar. Una vez ya acá en el ordenador vamos a primero a descargar lo que es el MSI Afterburner, en el cual vamos acá en la primera casilla que tenemos acá de MSI y le damos a descargar, esa es la etapa final, que es obviamente esta. Lo descargamos, lo instalamos, es sumamente rápido y no tiene ningún tipo de sentido. Al instalarlo tenemos que aceptar absolutamente todo y de instalar el monitoreo, que ahí sale como una casilla para instalar lo que viene siendo Afterburner para monitorear. Sin eso no se van a mostrar los resultados en la pantalla que veremos más adelante de los cambios que estamos teniendo. Una vez abrir el MSI Afterburner, acá le damos, vamos a tener esta, lo voy a trabajar con esta que viene siendo la estándar. Aquí viene saliendo la frecuencia de nuestra tarjeta gráfica, los grados en los que está, etc. Ahora acá en la tuerca, en configuraciones, vamos a monitorización y tenemos que tener claro que tenemos que tener estas cosas como mostrar información en pantalla para la hora de ver en el juego, que obviamente los cambios y todo lo que hicimos se aplique de forma correcta. Acá en las temperaturas GPU, carga de GPU, también le vamos a mostrar información en pantalla. Ya estos son más que todo eso porque vamos a meternos con la gráfica. Diferentemente yo tengo también el procesador, el CPU, también lo tengo acá para monitorearlo sin ningún tipo de problema. Marcan esto también, los fotogramas aproximados, los máximos, los mínimos, para que ustedes tengan una idea de el rendimiento que están obteniendo. El CPU que se está usando, en mi caso yo voy marcando ese tipo de cosas que me interesan que se muestre a la hora de estar testeando. Una vez ya tengamos eso, vamos a pasar a lo que es la configuración. Yo aquí tengo mi configuración por defecto, como pueden ver, clock, núcleos clock, yo tengo ya toda la curva hecha. Vamos a hacer como un comienzo de esto. En mi primera casilla yo tengo lo que viene siendo mi configuración para que mi gráfica vaya perfecto, no se caliente de más, etc. Vamos a abrir curva de editor y pueden ver que yo tengo esto de esta manera. ¿Qué es esto? Estas son las frecuencias, la frecuencia y los megahertz. O sea, aquí es el voltaje, en la parte de abajo el voltaje que tiene la gráfica, y arriba la frecuencia del lado izquierdo, las frecuencias que está alcanzando. De bajo voltaje, izquierdo frecuencia. Los voltajes, entre más alto el voltaje, más se calienta la gráfica. Y las frecuencias son las frecuencias que van alcanzando las gráficas en los juegos, obviamente para dar más rendimiento. Y como vamos a ver, entre más frecuencia, más voltaje está consumiendo. ¿Qué configuración tengo yo aquí? Mi configuración viene siendo que estamos obligando, en este caso, a mi gráfica, a que cuando esté
en 925 de voltaje, ella use 1860 de frecuencia, vaya a 1860 de frecuencia. Pero yo no estoy diciendo que vaya a 1860 de frecuencia, es que esta es la frecuencia de mi tarjeta gráfica. ¿Cómo vamos a buscar eso? Vamos a Google, cerramos acá y aquí ponemos, por ejemplo, mi gráfica es una 3070. Ponemos 3070 Speed y va a salir de Tecnor Tech Power Up. Le vamos a dar aquí a entrar y vamos a bajar en la parte en la que diga Clock Speed. Y lo que más tenemos que en lo que más tenemos que enfocarnos es en Boss Clock. ¿Qué quiere decir? Que mi gráfica llega a un tope de 1725 megahashes de frecuencia. Entonces tenemos que buscar acá los 1725 para que la gráfica para ir a hacer lo que el ajuste. ¿Qué pasa? Que yo me he dado cuenta que al ya estar jugando, eso es por así decirlo, una estadística analítica. No todas las gráficas te consumirán lo mismo, porque yo he fijado que la mía llega a consumir hasta 1900 de frecuencia. Por eso es bueno primero jugar, vemos qué frecuencia están teniendo en la parte de acá la gráfica y luego hacemos la configuración. En esta curva aquí, en la curva del editor, yo lo que hice es ir a 125. Siempre tenemos que buscar un punto entre 900 de voltaje y 940. Lo recomendado es 925 de voltaje. Y yo puse que en 925 de voltaje ella me consuma 1860, no más, 1860 de frecuencia o megahashes cuando esté en 925 de voltaje. ¿Qué pasa? Que cuando yo no tengo esto activado, la gráfica para consumir 1860 de frecuencia llega a unos estandartes de hasta 1000 de voltaje, 1050 de voltaje, que es lo que hace que se empiece a calentar demasiado la gráfica. Por eso estamos limitando el voltaje a 900, pero que la trabaje a tope. No tendrás ningún tipo de problema en tu juego y el rendimiento será el mismo. Creo que como máximo verás una pérdida de 5 FPS como máximo. ¿Cómo haremos esto? Vamos a en esta parte vamos a reiniciar y aquí queda esto estándar. Acá es como conseguimos esto. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar, en mi caso, la letra Shift. Vamos a buscar el punto, viene siendo 125. Vamos a buscar el punto, vamos a apretar Shift y vamos a subir hasta la memoria de frecuencia que queramos que consuma. En mi caso, como lo dije, 1880 es lo que me consume a mí. Normalmente la gráfica lo subimos y ahí está. O hasta 1900. También pueden ir jugando con esto a su medida y podrán ir teniendo mejores resultados. Pero mover esto de una forma brusca hará que el juego pete o se apague hasta el computador. Lo puse a 1900 de frecuencia cuando vaya por 925 de voltaje. Esto sea lo que me vaya consumiendo la gráfica. Ahora tenemos que apretar Shift porque ¿qué pasa? Que esto no está del todo, porque todavía puede seguir consumiendo más, pero tenemos lo del lado derecho, después de 950 hacia arriba, que puede seguir consumiendo más voltaje, entonces no se verá el cambio como tal. Para que esto sea aplicado, el undervolting tenga completo sentido, lo que tenemos que hacer es darle clic a esta casilla en el cuadrito, el 925, dejar apretado Shift más clic izquierdo y vamos a copiar, por así decirlo, o llevar esto hasta el tope. ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a poner de que indiferentemente del voltaje, que va a ser 925, no sobrepase ese voltaje. Vamos a limitar la gráfica a 925 de voltaje y que consuma 1900 de frecuencia, que viene siendo la frecuencia que consume mi gráfica. En este caso tienen que buscar la frecuencia de su gráfica para ir aplicando esto. Una vez marquemos el restante, vamos a soltar el clic izquierdo, mantenemos Shift presionado y vamos a darle Enter 2 veces o hasta 3. Listo.
Una vez hecho esto, se ha alineado toda la línea restante. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar la frecuencia de ahí. Va a consumir 1902 de frecuencia o entre ese estándar, y lo que va a consumir son 925 de voltaje de la gráfica, lo que la va a mantener más fría y no se va a exceder porque no va a consumir más de eso. Yo tenía problemas con mi gráfica porque llegaba hasta 85 grados, 86, y la frecuencia llegaba hasta, el voltaje llegaba hasta 1100 de voltaje, 1080, y lo que hacía que estuviera muy caliente. Al limitarla y poner que solo consumiera 925 y que la frecuencia sea la misma que consumía cuando consumía 1050 de voltaje, la verdad el rendimiento es increíble. Llegué a bajar hasta incluso 10 grados de la gráfica, en lo cual lo veremos ahora sin el undervolting y con el undervolting. Una vez ya hayamos hecho esto, en mi caso esta es la configuración para mi gráfica. Diferentemente pueden buscar nuevas configuraciones y jugar con esto, pero eso sí, que el voltaje siempre sea bajo, porque el voltaje es lo que más afecta a la hora de calentarse el computador. Tienen que jugar, ver qué frecuencia está consumiendo acá en el MSI Afterburner, en la parte de acá mientras juegan. Antes de hacer toda la configuración, ven qué frecuencia llega a consumir jugando. Y esos son los estandartes que normalmente estarás utilizando tu gráfica. Ponerlo bajo de eso puede ocasionar problemas. En mi caso, esto es lo que yo veo que consume mi gráfica cuando juego. Y el voltaje lo limité a 925, que es como cuando da buenos resultados. Una vez hecho esto, que ya hayamos hecho nuestra configuración, vamos a cerrar acá. Tengo la curva hecha. Y en estos punticos de acá, en los numeritos, podemos guardar lo que viene siendo la configuración. Podemos ir acá. Bueno, ya la perdí, creo, ¿sí? No la perdí. Podemos ir acá, la aplicamos, esa curva, la aplicamos. Y la podemos guardar acá en uno de estos números. Al momento de aplicar, es que si la aplico pierdo la configuración anterior que tenía. Le damos a aplicar y se van a habilitar estos números. Vamos a guardar la configuración en alguno de ellos. Y ya tendremos el undervolting aplicado. Ahora, para que el undervolting se aplique cada vez que encendamos nuestro computador, simplemente le vamos a dar al MSI Afterburner, va a estar así. Y vamos a clicar acá. Cuando esté así, quiere decir que se va a iniciar con el Windows ya la configuración que tenemos predeterminada. En mi caso, ya estaría listo. Esta es la configuración que a mí me funciona. Tienen que buscar la configuración que le funcione a ustedes, buscando la frecuencia y su gráfica, y ahí lo podrán configurar. Ahora vamos a hacer un test de un juego. En este caso pondré un juego exigente. En este caso viene siendo el Call of Duty, para ver el antes y el después sin la configuración y con la configuración. Como podemos ver acá en el gameplay, podemos observar cómo estoy jugando de 74, 75, 73 grados. El juego está recién empezando, por lo que mientras más esté jugando, más se va a calentar la gráfica. Está consumiendo más de 180 watts, 200 watts, que es lo normal estándar que consume la gráfica, lo cual también se va a reducir a la hora de activar la configuración del undervolting. Y me está consumiendo de voltaje, como pueden ver, lo que había dicho en el video, 1000, 1020, 1050 de voltaje, que es lo que hace que se caliente la gráfica. Ahora, en esta parte podemos ver cómo paso a activar el undervolting para que quede permanente activado. Vuelvo al juego y podemos observar que ahora las temperaturas están en 65 grados.
65, 64, 63 y puedo jugar horas y lo máximo que puedo llegar es a 67, 68. Está consumiendo 130 watts, 140, 150. El rendimiento del juego es el mismo, va súper fluido. Pudimos llegar a notar que tal vez perdí unos 5 FPS, tal vez 5, 8, y también estoy grabando. Sin eso obviamente iría mucho más fluido. Al igual que el voltaje, como podemos ver, de 1020, 1050 está consumiendo 920, 925, que fue lo que le pusimos de estándar de consumo. Y de esta forma podemos bajar significativamente los consumos y temperaturas de nuestra tarjeta gráfica, conservando eficiencia. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado, que les solucione alguno de sus problemas. Y eso sería todo. Chao, chao.